Ayudante en la cátedra de química biológica. Ahí aviso que está siendo grabada. Se está grabando la llamada. Esta llamada Disculpen. está tomando notas. Bien, ahí estamos. Bueno, entonces, en trabajo y tiempo libre, con respecto a lo que es química, tenemos que retomar un poco algunas de las rutas metabólicas que nosotros ya estudiamos en nutrición, ¿sí? Pero no hace falta volver a recordarlas, sino tenerlas presentes como para después ir haciendo la integración y poder como globalizar más todas estas rutas que ya estuvimos estudiando. Muy bien, entonces, vamos a comenzar definiendo lo que es el metabolismo, ¿sí? Que es el conjunto de reacciones catalizadas por enzimas que tienen lugar en el organismo. Bien, yo a esto le agregaría, como para darle la importancia que se merece, que todo este conjunto de reacciones siguen un orden en específico y además es lo que permite justamente las funciones a nivel celular, ¿sí? Son básicamente las reacciones químicas que permiten la vida. Entonces, podemos clasificar a estas reacciones químicas en anabólicas y catabólicas. ¿Se acuerdan cuáles eran cuáles? Las catabólicas eran una fase degradativa, o sea, se liberaba energía. Bien, perfecto. Son aquellas reacciones que comprenden degradación de compuestos más complejos a compuestos más simples, ¿sí? Después tenemos una segunda clasificación que según si liberan o requieren de energía para darse, que serían en energónicas y exergónicas. Por ahora nos vamos a quedar únicamente con aquellas que son anabólicas y las que son catabólicas, ¿sí? Muy bien. Entonces, como para ir recuperando un poquito lo que estudiamos en Nutri y también para hacer una integración, nosotros como organismos heterótrofos, lo que necesitamos hacer es incorporar nutrientes a través de nuestra alimentación, ¿sí? Gracias al proceso que se da en el aparato digestivo, estos alimentos van a degradarse, lo que sería el proceso de digestión y absorción, y después van a pasar a circular en nuestra sangre, por todo nuestro organismo, para la obtención de energía y además también para la obtención de monómeros, que después en aquellos procesos anabólicos, procesos de síntesis, nos van a servir para poder fabricar a partir de estos compuestos más simples, generar moléculas más complejas. Cualquier cosa, si hay algo que no se entiende, no queda claro, me frenan y volvemos sobre eso. Bien, entonces acá vemos un cuadrito que un poco nos resume lo que nosotros comprendemos como catabolismo y lo que comprendemos como anabolismo. Tengamos en cuenta que si nosotros ahora en tiempo libre vamos a hacer una integración entre estas rutas metabólicas, tenemos que comprender a todos estos procesos como justamente procesos dinámicos, ¿sí? Que se van a dar todo el tiempo. Todo el tiempo en nuestro organismo vamos a tener reacciones catabólicas y reacciones anabólicas, porque dependen unas de las otras, ¿sí? Fíjense que acá en el medio aparece esto que nombraba antes la compañera, que es la molécula de ATP, ¿sí? Como punto de encuentro entre lo que sería el catabolismo y el anabolismo, ¿sí? Acá lo que nos dice es que, a ver si puedo marcar acá. Ay, no sé muy bien cómo manejar esto de Canva. No voy a dejar de tocar porque creo que voy a hacer lío. Bien, entonces quedó esa raya ahí roja en el medio. Fíjense que como fuentes de energía, dijimos que nosotros vamos a incorporarlos a través de la alimentación, ¿sí?
dentro de esta energía que nosotros vamos a poder aprovechar por los procesos catabólicos, vamos a utilizar justamente esa energía para pasar a lo que sería la biosíntesis, la síntesis de biomoléculas que nos van a servir para nuestro cuerpo, y después hay una parte de esa energía que se va a utilizar para la mantención de nuestra temperatura corporal, ¿bien? Y fíjense que en el medio yo tengo como si fuera una especie de ciclo, una especie de círculo, en la cual tenemos la transformación del ATP en ADP y así sucesivamente, ¿sí? Gracias a los procesos catabólicos, yo voy a poder obtener ATP, y en los procesos anabólicos, este ATP se va a utilizar, con lo cual va a pasar a ADP, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, vamos a la parte derecha de este cuadrito, ¿sí? Fíjense que en la parte del anabolismo, en la porción que está en la parte de abajo, nos dice que nosotros incorporamos nutrientes externos, ¿bien? A partir de esto vamos a formar los precursores intracelulares, luego los precursores intermedios, y a partir de esto vamos a poder generar justamente los biopolímeros, ¿sí? Las biomoléculas que nos van a permitir realizar las funciones vitales. Bien, este cuadro también me pareció un poco interesante. Acá, además de hablar del ATP, nos habla de algunas coenzimas oxidadas y coenzimas reducidas. Este cuadro lo encuentran en el Feucci, ¿sí? Y en la parte de arriba nos dice que a partir de los nutrientes, hidratos de carbono, lípidos y proteínas, gracias a los procesos catabólicos, vamos a poder obtener, ahí pasamos a la parte de abajo, ¿sí? Energía química y electrones, ATP y coenzimas reducidas, ¿sí? Y como productos de degradación vamos a obtener dióxido de carbono, agua y amoníaco. Además vamos a poder obtener lo que se denomina metabolitos intermediarios, que vamos a ver más adelante, que son aquellos compuestos que participan de varias vías. Entonces pueden ser utilizados en el organismo en diversos procesos. Estas moléculas precursoras que yo obtengo gracias a la degradación de los nutrientes son aminoácidos, monosacáridos, glicerol, ácidos grasos, acetil-CoA y bases nitrogenadas, que gracias a los procesos anabólicos se van a volver a convertir en macromoléculas como proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos, ¿sí? Hay algunos procesos que nosotros ya los hemos estudiado en profundidad, como por ejemplo la síntesis de proteínas, que lo vimos en crecimiento y desarrollo, que ya a esta altura como que no es necesario volver a repasar, ¿sí? Lo vamos a nombrar muy por arriba. Bien, entonces, llegamos a este cuadro, que también es del Feucci. A mí el Feucci me gusta mucho para nutrición, para trabajo y tiempo libre, algunas cosas que no tiene mucha información que digamos, pero el capítulo en el cual hace la integración metabólica me parece que está muy bueno. Bien, entonces, fíjense que en una primera etapa, ahí donde dice etapa 1, yo comienzo con los biopolímeros presentes en los alimentos, ¿sí? Proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos, que acá aparece 2 veces porque tenemos tanto al glicerol como a los ácidos grasos, ¿sí? Gracias a los procesos de digestión y absorción, yo puedo obtener a partir de estos biopolímeros aminoácidos, nucleótidos, monosacáridos y, bueno, de la parte lipídica, glicerol y ácidos grasos, ¿sí? Acá lo que vemos en la parte que dice nucleótidos, ¿sí? Fíjense que hay una flechita que va, una para la parte que dice aminoácidos y otra para la parte que dice monosacáridos, ¿sí? Entonces, en el organismo nosotros lo vamos a aprovechar a los ácidos nucleicos que incorporemos de forma separada. Por un lado, nos vamos a encargar de metabolizar los aminoácidos, ¿sí? La parte aminoacídica de esos nucleótidos, y por otro lado, la parte de, ¿se acuerdan que los nucleótidos tienen un azúcar que suele ser una pentosa, ¿sí? Bien, entonces,
A partir de los monosacáridos, la flechita que va así en el medio, podemos obtener la glucosa, ¿sí? La glucosa es un monosacárido, que es el principal monosacárido que a nosotros nos sirve para la obtención de energía, ¿sí? Y vemos ahí en chiquitito que nos dice que gracias a la glucólisis yo puedo obtener gliceraldehído 3-fosfato. Que ese gliceraldehído 3-fosfato también lo puedo obtener con lo que sería el catabolismo del glicerol. Bien, entonces acá ya tenemos un primer punto de encuentro entre dos vías. Después, este gliceraldehído 3-fosfato, en la segunda parte de la glucólisis, ¿sí? ¿Se acuerdan que la glucólisis es la vía por la cual yo degrado una molécula de glucosa para poder obtener 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Entonces, en esta segunda parte de la glucólisis, las 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se obtienen van a pasar a piruvato. Que el piruvato también yo lo puedo obtener gracias al catabolismo de los aminoácidos. Bien, entonces lo que observamos es que en esta tercera etapa confluyen la mayoría de los procesos catabólicos de los macronutrientes que yo incorporo con la dieta. ¿Sí? Fíjense que terminamos obteniendo piruvato. Este piruvato se puede transformar en acetil-CoA. Este acetil-CoA también puede provenir, fíjense, de la flecha que se encuentra más hacia la derecha, que es el catabolismo de ácidos grasos. Y además, el esqueleto carbonado de los aminoácidos también puede ingresar a lo que es el ciclo de Krebs. Bien, como les decía, nosotros hoy lo que vamos a hacer va a ser estudiar, volver a repasar algunas de las rutas. No las vamos a estudiar reacción por reacción, sino que en este punto lo más importante sería que ustedes recuerden cuáles son los productos iniciales, digamos, cuáles son los reactivos que desencadenan el proceso y qué es lo que yo puedo obtener al final. Bien, y después, luego del ciclo de Krebs, tenemos la obtención de NADH y FADH que pueden permitir la obtención de energía a través de la cadena respiratoria. Bien, acá me pareció interesante. Profe, Sí. ¿podría mencionar un poco la definición? Si me pregunto sobre el NADH y el FADH, por favor, para volver un poco. Bien. Perdón. NADH y FADH son coenzimas, ¿sí? Que pueden oxidarse y pueden reducirse en un ciclo. Está en una diapositiva más adelante, así que ahora vamos a repasarlo más en profundidad. Bien, pero son metabolitos intermedios que cuando estas coenzimas se dirigen a la cadena respiratoria, nos permiten obtener muchísima más cantidad de ATP. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un rato. Bien, entonces, yo acá lo que les traje, ¿sí? Como les decía, como para repasar la definición de algunos procesos, son aquellas rutas metabólicas que involucran a hidratos de carbono, proteínas y a lípidos. Bien, en primer lugar, tenemos de los hidratos de carbono, luego de los procesos de digestión y absorción, nosotros obtenemos monómeros, que son la glucosa, principalmente, o sea, la mayor cantidad de monómeros que nosotros podemos obtener a partir de los hidratos de carbono presentes en la dieta, que más que nada son almidón, va a estar representada por la glucosa, ¿sí? Después también vamos a tener en menor cantidad fructosa. Además, yo puedo obtener glucosa a partir de la glucogenólisis, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el hígado se puede almacenar la glucosa después de haberla consumido en gran cantidad con los alimentos en forma de glucógeno? Y este glucógeno va a actuar como una reserva, como un depósito que se va a encontrar adentro del hepatocito, y en el caso de que yo necesite elevar la glucemia, por ejemplo, tras un periodo de ayuno, este glucógeno se puede romper y empezar a liberar estos monómeros que son la glucosa que van a pasar a circular a la sangre. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las dos fuentes de glucosa que se encontrarían en sangre. ¿Estamos? Y luego
intracelularmente se va a dar la glucólisis, ¿bien? Que yo les puse ahí entre paréntesis que nos permiten obtener piruvato y ATP. Bien, luego tenemos los procesos catabólicos que involucran las proteínas. Fíjense que acá pareciera que es más largo, pero bueno, ya les digo, hay algunos que ya los estudiamos que no los vamos a volver a repasar. Bien, tras la digestión y la absorción, estas proteínas que yo ingiero con los alimentos van a pasar a ser aminoácidos, ¿sí? De la cadena polimérica, de las cadenas largas de aminoácidos que yo consumo, vamos a obtener los monómeros que serían los aminoácidos. Además, así como teníamos para la glucosa también, la podíamos obtener, digamos, de procesos endógenos, sería la glucosa endógena, yo también puedo degradar mis propias proteínas, ¿sí? Las proteínas que se han fabricado en mi organismo, a diferencia de las que ingiero con la dieta, en los procesos de proteólisis, ¿bien? Que se pueden dar tanto en el citoplasma como en una organela que se denomina proteasoma. Esto también entonces, la proteólisis me va a permitir la obtención de aminoácidos. Estos aminoácidos, ¿sí? Para poder catabolizarse, para poder degradarse, van a sufrir un proceso de transaminación, que ahí me doy cuenta que puse las dos veces con N, ¿sí? Es transaminación, que es la separación entre el grupo amino y el esqueleto carbonado. Bien, de nuevo, si ustedes quieren repasar cuál es la estructura del aminoácido, genial. Si lo tienen presente, más genial aún. Pero acuérdense de esto, ¿sí? De que el grupo amino, ¿sí? Es aquel extremo del aminoácido que tiene un átomo de nitrógeno unido a 3 átomos de hidrógeno. Y esto en nuestro organismo funciona como un desecho. Entonces tiene que seguir un camino diferente para poder ser eliminado. Luego todo lo que queda del aminoácido, cuando yo le saco ese grupo amino, va a poder ser aprovechado. Entonces ese esqueleto carbonado va a tener un destino diferente, ¿sí? El grupo amino entonces va a pasar a formar glutamina y va a seguir el ciclo de la urea, ¿bien? Para poder eliminarlo a través de la orina. Y el esqueleto carbonado va a estar, digamos, vamos a tener dos grandes grupos de esqueletos carbonados, según el tipo de aminoácido del cual provengan, que van a poder ser aquellos que se denominan glucogénicos, ¿sí? Que van a formar glucosa a partir de la conversión de esos esqueletos carbonados en piruvato, o también van a poder ser cetogénicos, ¿sí? Que comprenden aquellos procesos de transformación del esqueleto carbonado en acetil-CoA, que puede alimentar el ciclo de Krebs, o pueden ser transformados en cuerpos cetónicos. Bien, y después por último, tenemos el catabolismo de los lípidos, ¿sí? Tras el proceso de... Tengo una duda, disculpa que te joda. No, está bien. Está la transaminación y la desaminación. La desaminación, ¿me lo puedes explicar un toque, porfa? Perdón. Sí, la desaminación consiste justamente en la separación del grupo amino. En realidad, la transaminación significa la transferencia de ese grupo amino hacia un alfa-cetoácido. O sea, yo no me quería meter mucho a explicar estos procesos, porque en realidad en trabajo y tiempo libre como que no serían tan importantes. Después también lo van a recuperar en el cursado de El ser humano y su medio, ¿sí? Pero bueno, la transaminación es el proceso de transferencia de ese grupo amino a un alfa-cetoácido, ¿sí? Y después la desaminación es como la separación. Casi todos los aminoácidos tienen que sufrir primero una transaminación para poder deshacerse de ese grupo amino. Bien. Por eso es como que ahora vamos a quedarnos con lo que sería la importancia del destino del esqueleto carbonado. De todas formas, no sé si ustedes son de utilizar el campus, digamos, pero en
el transparente de comunidades de química biológica están descritos los procesos con un detalle que yo no lo voy a trabajar. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Bien. Y ya les digo, para leer todos estos procesos, yo considero que el Feducci es un muy buen libro que lo explica de una manera bastante concisa y bastante clara, más que el blanco que por ahí se hace como medio extenso y va metiendo datos innecesarios. Así que para leer bien las vías metabólicas, yo recomiendo que lo estudien del Feducci. Bien, entonces, continuamos con los lípidos, ¿sí? Tras la digestión y la absorción de los triglicéridos, que son cómo nosotros consumimos estos lípidos en la dieta, podemos obtener ácidos grasos por un lado y colesterol por el otro, ¿sí? Que, bueno, recordarán que aquellos componentes lipídicos que deban circular en sangre tienen que ir sí o sí unidos a una parte proteica, porque los lípidos no pueden estar en contacto con el plasma, ¿sí? Que es en un 98% agua. Entonces acá vamos a tener las lipoproteínas. Eso a modo de comentario. Bien. Después, dentro de los adipocitos, ¿sí? Cuando ya estamos en el compartimiento intracelular, estos ácidos grasos junto con el glicerol van a reconstituirse a triglicéridos, nuevamente. Así como yo los consumí en la dieta, van a circular en sangre y después cuando lleguen al adipocito también van a formar triglicéridos, ¿sí? Que van a quedarse como esta molécula hasta el momento que yo los necesite movilizar. Bien, cuando el organismo se encuentra en una situación en la cual necesitamos obtener energía a partir de la degradación de compuestos endógenos, se produce lo que se denomina, digamos, movilización de triglicéridos, ¿sí? Estos triglicéridos van a separarse nuevamente en ácidos grasos y glicerol a partir del proceso de lipólisis. Y después, cuando yo tengo la cadena de ácidos grasos, ¿sí? Esta también va a poder ser catabolizada en la ruta llamada de beta-oxidación, ¿sí? Esta beta-oxidación, ¿por qué se llama así? Porque se va oxidando justamente la cadena en el carbono beta. ¿Y qué es lo que me permite obtener? Un compuesto que ya conocemos, que es el acetil-CoA. Bueno, esto también aparece en el Feducci, ¿sí? Fíjense que acá se ve en mayor detalle la última parte, que decíamos que la mayoría de los productos de catabolización, tanto de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos, a mí me van a permitir obtener piruvato, acetil-CoA y después también coenzimas reducidas, ¿sí? ¿Cuál es el destino final de todo esto? Básicamente, dirigirse a la cadena respiratoria, ¿sí? Que acá lo llama como transporte de electrones, y fosforilación oxidativa. ¿Estamos? Bien. Si nosotros hablamos del piruvato, que vimos que es un metabolito intermedio, este puede ser aprovechado por vías metabólicas o por vías catabólicas. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo llego a la obtención de piruvato, este piruvato se puede utilizar para poder sintetizar moléculas más complejas o puede seguir su camino degradativo para la obtención de energía, según las necesidades de mi cuerpo, ¿sí? Entre las rutas catabólicas podemos nombrar a la descarboxilación oxidativa, ¿sí? Que genera acetil-CoA, y a la fermentación. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre estas dos? Vamos a ponerlos a prueba. Que una necesita de oxígeno y la Precisa otra de oxígeno. Bien, perfecto, muy bien. Entonces, si ustedes lo piensan, nosotros en trabajo y tiempo libre estudiamos lo que sucede durante el ejercicio, ¿sí? Durante el ejercicio,
el aporte de oxígeno al músculo y a los otros órganos también, a los otros órganos y tejidos, va a variar a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, este piruvato, cuando tiene el aporte necesario de oxígeno, puede seguir su descarboxilación oxidativa, digamos, y el acetil-CoA ingresar al ciclo de Krebs para poder obtener una mayor cantidad de ATP, ¿sí? Ahora, si el oxígeno no es acorde a la demanda de ese tejido, ¿sí? No es que en algunas situaciones hay oxígeno y en otras no hay. Aporte de oxígeno tiene que haber siempre, porque si no la célula se muere. Ahora, puede ser que esa célula tenga una mayor actividad, tenga una demanda mayor de oxígeno y que el aporte de oxígeno no sea suficiente. Entonces, en ese caso, aún así, este piruvato puede fermentar a ácido láctico, que también me permite la obtención de energía, pero en una cantidad mucho menor. Bien. Eso sería el ciclo de Cori. No, el ciclo de Cori implica, Cuando son- es como la integración tanto de las células, por ejemplo, del músculo, con el hepatocito, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora lo único que estamos viendo es dentro de la célula que puede hacer el piruvato, ¿sí? Recuerden que la descarboxilación oxidativa ocurre dentro de la mitocondria, entonces del citoplasma, que es en donde se produce la glucólisis, puede ir a la mitocondria, hacer la descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, o dentro del mismo citoplasma de la célula puede fermentar ácido láctico, ¿sí? Fíjense que yo acá abajo les escribí que la descarboxilación oxidativa permite obtener acetil-CoA y esto puede ir al ciclo de Krebs. Y les puse una flecha. Ahora, abajo, ¿sí? Fíjense que dice piruvato igual ácido láctico. Este igual no significa que sean la misma molécula, sino que significa que es un proceso que puede ir en ambos sentidos, ¿sí? El piruvato puede fermentarse a ácido láctico y este ácido láctico puede volver a reconstituirse como piruvato, que ahí es en donde entra el juego lo del ciclo de Cori. Profe, Sí. ¿eso no estaría relacionado también con los tipos de fibra muscular, que serían la roja, intermedia y blanca? Que ponerle a depender del ejercicio, voy a tener una mayor producción de ácido láctico, entonces me va a la cadena respiratoria, a depender de las fibras que estoy usando en este caso. Sí, está relacionado, está relacionado. Lo que sí tengan en cuenta es que es esto que yo les decía antes, que tratemos de no pensarlo en que, bueno, en tal tipo de fibra se produce sí o sí la cadena respiratoria y en otra se produce sí o sí la fermentación ácido láctico. Bien, cuando nosotros estudiamos los tipos de fibras musculares, hay predominio de un proceso por sobre el otro. Ahora, si yo lo pienso de una manera más ampliada, bien, dijimos que la descarboxilación oxidativa y después el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria ocurren dentro de la mitocondria, ¿sí? Para esto, sí o sí, voy a necesitar que mi célula tenga mitocondrias, ¿bien? Y nosotros sabemos que hay células que no disponen de mitocondria, como por ejemplo los glóbulos rojos. ¿Estamos? Entonces ahí sí yo me tengo que hacer la idea de que estos procesos no se van a poder dar, porque no existe la estructura necesaria para eso. Ahora, en las fibras musculares sí, puede haber predominio de una vía sobre la otra, ¿bien? Pero no es que absolutamente se va a dar descarboxilación oxidativa y absolutamente se va a dar fermentación, ¿bien? No sé si respondí la pregunta. Sí, era eso, porque en todos los momentos va a estar pasando los dos. Exacto, exacto. Y de nuevo, si yo estoy hablando, aunque sea estudiando, digamos, la misma fibra muscular, la demanda que tenga, según qué tan rápida sea la contracción muscular, va a ir variando a lo largo del tiempo, ¿sí? Lo mismo que el aporte de oxígeno. Esto si yo lo pienso de una forma por ahí un poco más
anatómica, ¿bien? Piensen que en la irrigación que tiene el músculo, cuando el músculo está contraído, probablemente esto ocasione un colapso de los capilares. ¿Estamos? Entonces, no se va a poder dar de manera correcta el intercambio tanto de gases como de nutrientes. Por eso, a lo largo del tiempo, todos estos procesos van a ir variando. Bien, entonces, inclusive en una misma fibra muscular, la demanda de oxígeno puede aumentar en el caso del ejercicio intenso o puede disminuir en estado de reposo. ¿Sí? Después, como que requiere también de la integración con las otras disciplinas. Yo por ahí me enfoco más en lo que es la química biológica, entonces lo pienso de manera un poquito más general. Bien, esto a modo de recuerdo, ¿sí? No hace falta que vuelvan a estudiar todas las reacciones del ciclo de Krebs, pero me pareció interesante porque fíjense que acá en color azul van apareciendo flechitas que nos indican distintos procesos que podemos dar a partir de los metabolitos del ciclo de Krebs, ¿sí? Recuerden que el ciclo de Krebs es una ruta metabólica que se va a ir dando en ciclo, ¿sí? Entonces, uno lo puede estudiar como que se inicia, es alimentado por el acetil-CoA, que va a ir sufriendo distintas modificaciones, ¿sí? Y fíjense que de donde dice citrato hay una flecha que dice, que sale y que dice ácidos grasos, colesterol, ¿bien? Entonces, este metabolito del ciclo de Krebs, el citrato, puede servir a mí también para poder sintetizar ácidos grasos y colesterol, ¿sí? El alfa-cetoglutarato, fíjense que acá este es el alfa-cetoácido que sufre el proceso de transaminación, ¿sí? Entonces, todos los aminoácidos van a terminar formando alfa-cetoglutarato. Lo mismo, fíjense que en el oxalacetato también tenemos una flecha que sale que dice transaminación y una que ingresa que dice aminoácidos. Y del oxalacetato sale una flecha que nos dice que puede convertirse en fosfonolpiruvato y este fosfonolpiruvato puede sintetizar glucosa a través de la vía de la gluconeogénesis. Entonces, el ciclo de Krebs yo lo puedo considerar como una vía que puede ir en ambos sentidos. Puede ser tanto anabólica como catabólica según las necesidades que tenga la célula en ese preciso momento. Bien, y acá también a modo informativo, digamos, fíjense que me aparecen resaltados afuera del ciclo aquellos reactivos que inician el ciclo y lo que yo puedo obtener cuando se da una vuelta completa. Entonces, tras la incorporación del acetil-CoA, yo voy a ir obteniendo, gracias a este ciclo de Krebs, dióxido de carbono, NADH, FADH2 y GTP, ¿sí? Que bueno, el GTP se puede transformar en ATP, entonces tengo la obtención de energía y después NADH y FADH2 van a ir a la cadena respiratoria para obtener más energía aún. Y bueno, el dióxido de carbono se tiene que eliminar con la respiración. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna duda sobre catabolismo? ¿Venimos bien? Profe, en el Sí. power anterior, sería 2 moléculas de K, 2 NADH y 2 FADH2. Fíjate que en NADH hay 3 y FADH2 hay 1. Sí, ¿Por qué sería 2 de cada una de esas? sí, me confundí. Realmente son 3 NADH y un FADH2 y Ujú. 2 moléculas de CO2, ¿sí? Exacto, así es.
Yo se los presenté de esta forma porque me parece que lo más importante, ya les digo, es recordar qué es lo que ingresa al ciclo de Krebs y qué es lo que me permite obtener, como la reacción global, no tanto paso por paso. Eso Por ya lo ejemplo, expliqué. si ingresa acetil-CoA y se obtiene 3 moléculas de NADH, una de FADH2 y 2 moléculas de CO2. ¿Está bien ahí o algo más para Sí, completar? y una de GTP, Perfecto. también esa, ¿sí? Eso que dice 2C, 6C, 5C, está hablando de los carbonos, ¿bien? Entonces, la molécula de acetil-CoA tiene 2 carbonos, por lo tanto, yo voy a necesitar que se liberen 2 moléculas de dióxido de carbono. Si ustedes lo quieren pensar lógicamente, como que las cantidades siempre tienen que dar. Bueno, y después el tema de las coenzimas reducidas, ahora lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a hablar un poquito de lo que son las reacciones anabólicas, ¿bien? Que dijimos que son aquellos procesos que permiten obtener a partir de compuestos más simples moléculas más complejas, ¿sí? Sería la biosíntesis de lo que sea que necesite el organismo. Entonces, acá arrancamos un poquito al revés. Fíjense que en la primera etapa yo tengo al ciclo de Krebs, ¿sí? Acá también les nombra al cloroplasto, pero bueno, eso es en organismos autótrofos. En nuestro organismo podría comenzar con el ciclo de Krebs, ¿sí? Eso que dice dióxido de carbono, ignórenlo. Y desde ahí nosotros vamos a ir subiendo en complejidad. Acá lo que vemos entonces es que gracias a la obtención de acetil-CoA y piruvato, vamos a poder sintetizar aminoácidos, ¿sí? ¿Cuáles son los aminoácidos que podemos sintetizar? ¿Se acuerdan? Los maté con la pregunta. Serían los aminoácidos esenciales. ¿Los esenciales o los no esenciales? No, son los no Los no esenciales. esenciales. Claro, los esenciales son los que incorporamos con la dieta. Muy bien. Los esenciales son los que yo sí o sí necesito incorporar con la dieta porque no tenemos de la maquinaria enzimática para poder fabricarlos. Bien. Entonces, aquellos que sí voy a poder fabricar son los no esenciales. No les voy a preguntar cuáles son porque ni siquiera yo me los acuerdo. O sea, yo tengo una memotecnia que si la repaso me los acuerdo, pero si no, no. Bien. Este piruvato, ¿sí? Que dijimos que era un gran metabolito intermedio, muy importante, puede formar gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Este gliceraldehído 3-fosfato puede seguir 2 vías diferentes. En una de ellas podemos formar glucosa, ¿sí? Formando parte de lo que es la gluconeogénesis, y en una vía distinta puede pasar a formar glicerol, ¿sí? Después, fíjense que convergen en un momento los aminoácidos y los monosacáridos para hacer la síntesis de nucleótidos y poder obtener los ácidos nucleicos, por ejemplo, cuando una célula se vaya a dividir, ¿sí? Y en chiquitito ven el nombre de ciertas reacciones. Por ejemplo, a partir de los aminoácidos, gracias a la síntesis de proteínas, obtenemos proteínas. A partir de monosacáridos, gracias a la glucogenogénesis, podemos obtener polisacáridos, en este caso el glucógeno. Y después, gracias al proceso de lipogénesis, se van a unir el glicerol con los ácidos grasos para poder formar los triglicéridos. Bien, entonces acá hacemos un mini resumen de los procesos como habíamos visto para el catabolismo, ¿sí? Los hidratos de carbono, entonces, pueden dar la gluconeogénesis, ¿sí? Que es la síntesis de glucosa a partir de piruvato,
En realidad, la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucídicos, ¿sí? Uno de ellos va a ser el piruvato. Y acá es en donde entra también en juego lo del ciclo de Cori. Y después también tenemos como reacción anabólica la glucogenogénesis, ¿sí? Que dijimos que era esta unión sucesiva de muchas glucosas que se da dentro del hepatocito, ¿bien? Y que a mí me sirve como, como depósito de glucosa. Estamos como reserva de glucosa. Bien, con respecto a las proteínas, tenemos la síntesis proteica. Y con respecto a los lípidos, tenemos la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿sí? Que son 3: acetoacetato, hidroxibutirato y acetona. Esta síntesis de cuerpos cetónicos se va a dar en el hígado y va a utilizar como precursora al acetil-CoA, que también dijimos que era una molécula muy diversa, que puede participar de muchas vías. Y después tenemos la biosíntesis de lípidos, que esto, digamos, va a ser fundamental para poder fabricar compuestos lipídicos, como por ejemplo una hormona. ¿Estamos? Bien, y acá llegamos a los niveles de regulación del metabolismo, ¿sí? Si nosotros nos quedamos con la idea de que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que permiten la vida, imagínense que tengo 1.000.000 de reacciones y que todas ellas no se pueden dar al mismo nivel al mismo tiempo. Gracias a lo que es la homeostasis, estas reacciones químicas van a tener que estar bien reguladas para adaptarme al momento en el cual yo me tengo que desenvolver, digamos, con respecto a los estímulos del entorno, los periodos de crecimiento. Bueno, dentro del primer nivel de regulación del metabolismo, tenemos el control de la cantidad de una enzima que va a catalizar una reacción, ¿sí? ¿Se acuerdan que si yo estudio una vía metabólica que está formada por muchas reacciones, va a haber algunas de ellas que van a ser reversibles y algunas que no, que van a ser irreversibles? Entonces, la presencia de esa enzima, ¿sí? Que estamos hablando del primer y del segundo nivel, porque fíjense que el segundo nivel nos dice control de la actividad enzimática. La presencia de esa enzima va a determinar que la vía se dé o no se dé en aquellas reacciones que son justamente irreversibles, ¿sí? El control de la cantidad de la enzima puede darse por procesos de activación y desactivación. Lo mismo que el control de la actividad enzimática. Entonces, la actividad justamente que tenga la enzima puede modificarse a partir de interacción con otros compuestos o también se puede, por ejemplo, inducir la síntesis de una determinada enzima. Por ejemplo, gracias a la acción de una hormona, ¿sí? Entonces acá tenemos como una integración entre los distintos sistemas. Bien, en el tercer nivel de regulación del metabolismo, tenemos a lo que es la compartimentalización celular. ¿Qué quiere decir esto? Así como nombrábamos antes que el piruvato se obtiene a partir de la glucólisis en el citoplasma y después debe dirigirse a una mitocondria para seguir su camino catabólico, en el caso de que no exista la mitocondria, no se va a poder dar este proceso catabólico del piruvato. Entonces, esta división en compartimientos, división gracias a membranas en distintas organelas celulares, a mí también me permite regular las reacciones químicas que tengan que darse dentro de la célula. Y el cuarto nivel va a ser el control hormonal, que como dijimos, acá tenemos la regulación ya a un nivel más general, porque ustedes piensen que las hormonas circulan en sangre, tienen sus órganos blancos, ¿sí? Pero estimulan por igual a muchas células en un determinado órgano. Bueno, y acá llegamos a lo que preguntaba antes el compañero, ¿sí? Que son las reacciones de oxidación y de reducción.
Esta foto yo la tomé de una clase que, es de nutrición, ¿sí? Y fíjense que estas reacciones de oxidación y reducción, ¿qué implican? Implican el movimiento de electrones. ¿Estamos? Yo puedo contar con una molécula oxidada que, si gana electrones, se reduce, ¿sí? Entonces tenemos un ida y vuelta entre esa molécula oxidada y reducida. Si esa molécula pierde electrones, entonces decimos que se oxida. Y esto es un poco lo que sucede con las coenzimas, ¿sí? Bien, acá voy a hacer una aclaración, ¿sí? Nosotros hasta recién estuvimos hablando de metabolismo. Y ahora vamos a hacer un poco una continuación con el tema de las especies reactivas del oxígeno, ¿bien? Entonces, si nosotros sabemos que en nuestras células existen procesos en los cuales hay transferencia de electrones de una especie a la otra, ¿sí? Porque dijimos que estamos en constante intercambio y constantemente se van a estar dando estas reacciones químicas, ¿bien? Puede suceder que una molécula tenga electrones desapareados en su último nivel de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que una molécula que es eléctricamente neutra pasa de repente a tener carga, ¿sí? Esto de tener electrones desapareados en el último nivel de energía determina que esa molécula sea inestable y que justamente para estabilizarse sea propensa a combinarse con otra molécula, ¿sí? Para buscar siempre la estabilidad eléctrica. Esta molécula inestable se va a denominar radical libre. Entonces, acá vamos a definir lo que son las especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Son compuestos inestables que no necesariamente son radicales libres, ahora vamos a ver por qué, que se forman en los peroxisomas, las mitocondrias y el retículo endoplasmático, ¿bien? Y uno de los principales sitios de generación es la cadena respiratoria. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la cadena respiratoria también se denomina cadena de transferencia de electrones. Entonces, hay un constante movimiento de electrones de una molécula a la otra, y esto puede generar que si un proceso no se da en un 100% como nosotros lo esperamos, se generen estos radicales libres. Bien, acá vemos un esquemita de lo que sucede en la cadena respiratoria. Fíjense que en la parte de arriba yo tengo los distintos complejos, ¿sí? La cadena respiratoria va a estar formada por una sucesión de reacciones en las cuales participan 4 complejos que tienen números del 1 al 4. Esto, les repito, si ustedes quieren volver a retomar este tema, tienen los seminarios de nutrición en comunidades para que lo puedan repasar, pero acá tienen que quedarse con la idea de que la cadena respiratoria es un sitio en el cual se pueden producir las especies reactivas del oxígeno, ¿sí? Bien, fíjense que lo que alimenta esta cadena respiratoria va a ser esa molécula de NADH, ¿sí? Que esta molécula de NADH, y bueno, acá no está, pero también en la cadena respiratoria se puede fijar la molécula de FADH, que son aquellas que nosotros obtuvimos en el ciclo de Krebs, y se va a empezar a dar la transferencia de electrones desde las moléculas de NADH hacia los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria. ¿Bien? Esta transferencia de electrones se va a dar desde el complejo 1 hasta el 4, ¿sí? Que fíjense que en este último paso yo tengo la reacción entre, pero en esto sí se los voy a marcar porque me parece importante. Acá, ¿sí? Tengo la reacción entre 2 protones, ¿sí? Protones es como denominamos al hidrógeno que ha perdido su electrón, ¿sí? Que reacciona con oxígeno
para obtener agua. Bien. Entonces, cuando este proceso no es completo, yo puedo obtener algunas especies reactivas del oxígeno que son compuestos inestables y que pueden reaccionar con otros componentes de la célula causándole daño. ¿Estamos? Quédense con esa idea. Bien, acá está como en palabritas. Si la reducción del oxígeno en la última etapa es incompleta, se van a formar las especies reactivas del oxígeno. Bien, que las tres más importantes se denominan anión superóxido. Este anión superóxido tiene, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo una molécula que tiene 2 átomos de oxígeno y que tiene una carga negativa. Bien, para buscar estabilizarse, este oxígeno va a tender a reaccionar con lo que sea que tenga disponible, lo que sea que tenga cerca para lograr la estabilidad eléctrica. Después tenemos el anión oxidrilo, que también es una molécula formada por la unión entre un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno que también tiene una carga negativa. Estos dos serían radicales libres. Y después tenemos al peróxido de hidrógeno, que no es un radical libre porque no tiene carga, ¿sí? Pero es una especie muy inestable también, ¿sí? Este peróxido de hidrógeno también se llama agua oxigenada, ¿bien? Que es lo que se usa en las peluquerías para desteñir el pelo. Bien, entonces dijimos que como fuente de estas especies reactivas del oxígeno tenemos a la cadena respiratoria, ¿bien? Y además existen otros procesos que generan especies reactivas del oxígeno, que son los procesos inflamatorios, que ustedes lo van a ver más adelante cuando cursen injuria, y la exposición a ciertas noxas del medio ambiente, que también lo van a ver en injuria, no se preocupen. Pero fíjense que acá les dice como ejemplo, las radiaciones, el humo del tabaco, los fármacos y otros agentes nocivos del medio ambiente contribuyen a que se genere más cantidad de especies reactivas del oxígeno. De nuevo, no es que si uno no se inflama o no está expuesto a una noxa medioambiental, no va a generar especies reactivas del oxígeno. Las especies reactivas del oxígeno se van a generar siempre. Ahora, la exposición a algunas de estos procesos nocivos pueden aumentar la cantidad de especies reactivas que se vayan a generar. Bien, entonces, estas especies reactivas del oxígeno pueden generar efectos nocivos cuando reaccionan ¿con qué? Fíjense, acá tenemos la molécula del ADN. Uy. Ah. Bien, la molécula del ADN, ¿sí? Que esto puede causar mutaciones. O sea, imagínense que alguna noxa medioambiental que hace que se genere una mayor cantidad de especies reactivas del oxígeno puede llegar a causar una mutación en el ADN, ¿sí? Y puede llegar a ser el origen, por ejemplo, de una célula o tejido tumoral, para que tomemos dimensión de este proceso. Bien, también estas especies reactivas pueden combinarse con proteínas, ¿sí? Que pueden ocasionar alteraciones de la actividad de una enzima, ¿sí? Si esta especie reactiva del oxígeno reacciona con una proteína que cumple una función enzimática, se puede ver desactivada esa función y que esa determinada reacción química que cataliza la enzima no se dé. Y además pueden actuar sobre los ácidos grasos insaturados de membranas biológicas, generando la desestabilización de esta membrana. Estamos hablando de la membrana plasmática de una célula, inclusive puede llevar a la muerte celular. Bien, ahora, así como dijimos que las especies reactivas del oxígeno se generan
todo el tiempo, también en nuestro organismo existen mecanismos de defensa para poder contrarrestar los efectos nocivos de estas especies reactivas, ¿sí? Y acá encontramos la acción de determinadas enzimas como la superóxido dismutasa, ¿sí? Que está presente en muchos tejidos y que va a transformar el anión superóxido, que vimos que era esa molécula que tenía 2 átomos de oxígeno y una carga negativa, en peróxido de hidrógeno, ¿sí? Es decir, transforma una especie reactiva del oxígeno en un derivado del oxígeno que no es una especie reactiva, pero que aún así es una molécula inestable que también puede combinarse con otras. Entonces, como que baja su nocividad. Luego tenemos a la enzima catalasa, que es aquella que descompone al peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Entonces acá ya, si yo tengo anión superóxido, que pasa a peróxido de hidrógeno y ese peróxido de hidrógeno también se puede descomponer, también genera una protección importante para mi célula. Luego tenemos a las peroxidasas, que también descomponen el peróxido de hidrógeno, pero con la incorporación de otro sustrato o requieren una coenzima, ¿sí? No es un proceso tan simple, es más complejo. Y tenemos también como agentes antioxidantes a la vitamina E, a la vitamina C y a los pigmentos como los betacarotenos y a la bilirrubina. Bueno, y acá la pregunta que todos nos hacemos, que inclusive yo me hice y yo me hago, que es, ¿para qué estudiamos esto? O sea, ¿para qué a mí me sirve conocer esto de las especies reactivas del oxígeno? Y entonces acá pasamos a hablar un poquito de lo que es la química del ejercicio, ¿bien? Nosotros sabemos que para poder realizar ejercicio, que es un gran tema de trabajo y tiempo libre, se tienen que integrar numerosos procesos metabólicos, ¿sí? Y sucede esto que nombramos antes, que es que aumenta la demanda de energía, ¿sí? Aumenta la demanda de oxígeno también, que es necesario para la obtención de energía. Se ponen en marcha varios mecanismos homeostáticos para poder preservar la función celular y también hormonales para justamente preparar al organismo para esta actividad que nosotros querramos realizar. Bien, esto, a ver, a modo de gráfico, me pareció interesante. Habla sobre los distintos metabolitos que pueden fabricarse en diferentes órganos gracias al ejercicio. Pero fíjense, yo quiero que se queden con la idea de la gran cantidad de órganos en los cuales impacta la actividad física, ¿sí? Cerebro, hígado, células inmunes, intestino, páncreas. Bueno, con respecto a esto que dice tumor, en general lo que hace es protegernos, ¿sí? Para el desarrollo de células tumorales, tejido adiposo y hueso. Bien. Bueno, y acá vamos a charlar un poquito sobre lo que sucede en algunos órganos, cómo se puede llegar a modificar el metabolismo, ¿sí? En algunos órganos blancos que participan activamente de la actividad física. Bien, entonces, en el músculo, fíjense, en estado de reposo, la obtención de energía se da más que nada a través de la lipólisis, ¿sí? Entonces, la lipólisis, ¿qué era? Era la degradación de los triglicéridos, ¿bien? Que me permiten la obtención de glicerol y de ácidos grasos. Durante el ejercicio se van a utilizar otros metabolitos que el músculo puede catabolizar más rápidamente, ¿sí? Para poder obtener energía más rápidamente. ¿Qué son? La fosfocreatina, la glucosa, que yo tengo almacenada dentro de la fibra muscular, y luego también la glucosa que se moviliza desde otros tejidos. Bien, por ejemplo, antes nombrábamos que
En el hepatocito existen depósitos de glucosa en forma de glucógeno, ¿bien? Entonces también se puede dar esta movilización de glucosa en tejidos que son diferentes de la fibra muscular. A diferencia de esto que ocurre durante la actividad física, en un ayuno prolongado, ¿bien? El músculo puede obtener energía a través del catabolismo de cuerpos cetónicos, ¿sí? Que acuérdense que el cuerpo cetónico eran estos 3 compuestos que se pueden obtener también a partir del acetil-CoA generado gracias a la degradación de ácidos grasos. Bien, de ácidos grasos y de esqueletos carbonados de aminoácidos. Bien, y acá, estos 2 esquemas son de un libro, un capítulo de un libro que está disponible en el campus de química, ¿sí? Que habla básicamente sobre la fisiología del ejercicio. La verdad que está bueno porque integra varios conceptos. En la parte de arriba, fíjense que tenemos a la contracción muscular, ¿sí? Esta contracción muscular requiere, obviamente, la incorporación de ATP, que se hidroliza a ADP, liberando un fosfato inorgánico y liberando la energía necesaria para poder producir el acortamiento de la fibra muscular. ¿Bien? Entonces, fíjense que, en primer lugar, yo tengo la transformación de la fosfocreatina en creatina, ¿sí? Proceso que se denomina anaeróbico aláctico. Anaeróbico significa que no necesita del aporte de oxígeno. Y aláctico significa que no genera ácido láctico, ¿sí? No genera la transformación de piruvato en ácido láctico, lo cual al músculo le conviene, ¿sí? Porque si se genera ácido láctico, generalmente cambia el pH, y nosotros ya sabemos las consecuencias de que cambie el pH, ¿sí? Bien. En un segundo momento, tenemos la transformación de la glucosa en lactato o ácido láctico, ¿bien? Que este mecanismo también es anaeróbico, ¿bien? La degradación de la glucosa hasta la obtención de piruvato y después que ese piruvato se transforme en ácido láctico, ¿sí? Y después tenemos como parte del metabolismo aeróbico la transformación de la glucosa y de ácidos grasos en, todos los procesos catabólicos que estudiamos antes, ¿sí? Primero glucosa, obtención de piruvato. El piruvato se descarboxila oxidativamente para formar acetil-CoA. Ese acetil-CoA va al ciclo de Krebs para poder obtener, acá fíjense que nos dice agua y dióxido de carbono, ¿bien? Bueno, y fíjense que en la parte de abajo aparecen los 3 sustratos que puede llegar a utilizar el músculo para poder obtener energía, ¿sí? Tenemos, en primer lugar, los ácidos grasos, que por la beta-oxidación permiten la obtención de acetil-CoA. La glucosa y la alanina, que es la que participa en ciclos junto con la actividad del hígado, pueden pasar a piruvato, que este piruvato se puede transformar también en acetil-CoA. Y a partir del acetil-CoA tenemos todos los procesos degradativos que nos permiten la obtención de ATP. Bien, acá tenemos el hígado, ¿sí? El hígado entonces dijimos que almacena glucógeno, que luego se puede catabolizar para mantener los niveles de glucemia, dentro del rango normal, ¿sí? Recuerden que la glucemia es el nivel de glucosa que tenemos en un determinado momento en nuestra sangre y que tiene que mantenerse dentro de rangos normales. ¿Por qué? Porque yo me tengo que asegurar el aporte de glucosa a la mayoría de mis células para que puedan obtener energía, ¿sí? Después también, si los niveles de glucemia son muy altos, ya se constituye una enfermedad. Pero yo necesito un umbral mínimo para que las células puedan seguir llevando a cabo sus funciones que requieran de energía, ¿sí? Bien. Este hígado también puede sintetizar glucosa a partir de compuestos no glucídicos, ¿sí? En la vía que se denomina de gluconeogénesis. A partir del acetil-CoA,
podemos realizar la síntesis de ácidos grasos, de colesterol y sus derivados, y de cuerpos cetónicos. Bien. Y también en el hígado ocurre el ciclo de la urea. Amiga toca al lado. Que es la vía metabólica para eliminar el amoníaco generado en nuestro organismo, ¿sí? Este amoníaco se genera ¿de dónde? Se genera de la desaminación de los aminoácidos. ¿Se acuerdan que dijimos que se separa el grupo amino y que el cuerpo, el esqueleto carbonado sigue un camino y el grupo amino sigue otro camino diferente que tiene que ser la de ser expulsado del cuerpo? Bien, y acá llegamos al bello ciclo de Cori. Bien, fíjense que acá en esta imagen están presentados dos ciclos diferentes, ¿sí? Tenemos el ciclo de alanina glucosa y por otro lado tenemos el ciclo de Cori. Bien, ambos ciclos se dan gracias a la participación conjunta de los músculos y del hígado. Entonces, fíjense que en el ciclo de la alanina glucosa, ¿sí? Tras la degradación de glucosa en el músculo, ¿sí? Les señalo, yo estoy acá. Tras la degradación de glucosa en el músculo, se produce piruvato, ¿bien? Y con la incorporación de este NH2, ¿sí? Que es el grupo amino que proviene de los aminoácidos, se genera alanina, ¿sí? Que la alanina es un aminoácido que puede salir a la sangre y circular libremente. Cuando llega al hígado, esta alanina sufre el proceso de transaminación, ¿sí? En el cual este grupo amino es transferido a la urea y pasa nuevamente a formar piruvato. ¿Bien? Que este piruvato en el hígado puede transformarse en glucosa a partir de lo que denominamos gluconeogénesis. Esta glucosa puede salir nuevamente a la sangre, a circular y volver al músculo, ¿sí? Para ser utilizada nuevamente. El ciclo de Cori es similar, digamos, también involucra la acción tanto del músculo como del hígado, pero acá la utilización de glucosa, ¿sí? Que genera piruvato, también, digamos, cuando nosotros estudiamos lo que es el proceso anaeróbico láctico, ¿bien? Dijimos que es la interconversión entre el piruvato y el lactato, ¿sí? Este lactato que se genera, dijimos que es nocivo para el músculo porque puede generar cambios en el pH, ¿sí? Y los cambios en el pH pueden determinar, por ejemplo, que una enzima se inactive. Entonces, ¿de qué manera es metabolizado este lactato? Este lactato puede pasar a circular a la sangre, dirigirse nuevamente al hígado, ¿sí? Volver a transformarse en piruvato y volver a sintetizar glucosa, ¿sí? Y acá lo que vemos en el ciclo de Cori también es que la glucosa puede ser sintetizada a partir de aminoácidos, glicerol y por la degradación del glucógeno, ¿bien? Que esa glucosa nuevamente va a salir a la sangre y se puede dirigir a los músculos. ¿Alguna duda con respecto al ciclo de Cori? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Disculpa, profe. El lactato también se podía metabolizar por distintas vías oxidativas del músculo para volver a transformarse en piruvato dentro del músculo, o sí tenía que pasar por el hígado. No, también se puede transformar en piruvato, ¿sí? El tema es, vieron que nosotros dijimos que tenemos varios niveles de control, ¿sí? De estos procesos. Entonces,
Ustedes imagínense que yo estoy haciendo una actividad física intensa, ¿bien? En la cual el músculo está constantemente contrayéndose y relajándose. Esto requiere altos niveles de ATP, ¿sí? Y esto también determina que la demanda de oxígeno sea mayor por ciertos momentos que el aporte de oxígeno que recibe ese músculo, ¿bien? Entonces, a mí, a mi célula es como que no le conviene volver a generar piruvato. Por ejemplo, si ese piruvato tiene bloqueado su ingreso a la mitocondria, no se puede descarboxilar oxidativamente y no puede alimentar el ciclo de Krebs porque no tengo oxígeno. ¿Bien? Entonces, es también una cuestión de que estos niveles de piruvato, yo no voy a aumentarlos solamente porque sí. Yo voy a aumentar los niveles de piruvato si el piruvato también puede volver ingresar, digamos, a lo que sería la vía aeróbica. Ahora, si aumentan los niveles de lactato y el piruvato no puede dirigirse a la vía aeróbica, probablemente ese piruvato forme más lactato, entonces ahí es donde adquiere gran importancia el ciclo de Cori y la actividad del hígado, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? En el organismo siempre las reacciones ocurren por conveniencia, ¿sí? Siempre, digamos, no se va a generar un compuesto si la generación de ese compuesto, primero, implica energía y además va a ser inútil porque no puede ingresar esa vía metabólica. ¿Estamos? Y además esto también es un juego de concentraciones. Eh, Cuando es favorable el ingreso del piruvato a la vía aeróbica, va a haber una mayor transformación de lactato a piruvato. Pero si empieza a haber mucha concentración de piruvato, cierta cantidad de ese piruvato se va a transformar sí o sí en lactato. Profe, Bien. esas enzimas que ocurren en el caso del piruvato bloqueo o se inactivan, van a generar una inflamación en el músculo porque se cambia el pH, no sé. ¿Lo que pasa con los músculos? Porque si estoy en una actividad que necesito más cantidad de oxígeno, no me voy a generar ácido láctico. Ujú. Y la verdad, si hago una intensa y me voy para la vía del ácido láctico, lo que Sí. pasaría con las enzimas. Bien. Em, Voy a responder tu pregunta en dos partes. Primero, con respecto a esto que vos me decís, de qué pasaría con las enzimas, puede llegar a causar, digamos, este cambio del pH, una inactivación de la enzima, pero generalmente es transitoria, ¿sí? Tras una actividad física intensa y en personas que no están preparadas, por ejemplo, si yo voy a correr una maratón, obvio que en algún momento, yo soy una persona que no corre maratones, ¿sí? Obvio que en algún momento mi músculo no va a responderme más. Estamos, porque no voy a tener la cantidad necesaria de enzima para poder seguir generando contracción muscular. Estamos. Y después, con respecto a lo que es la inflamación del músculo, la inflamación es un proceso que tiene una parte que es celular y tiene una parte que es humoral. Tiene que ver con con un movimiento de líquido y con un movimiento de célula. Yo creo que por el ejercicio físico puede ser que haya inflamación en un músculo, pero que esa inflamación sea secundaria a un daño celular, ¿sí? Es decir, la inflamación es una respuesta del organismo que se da frente a un daño. Si ese daño está causando muerte celular, se va a desatar el proceso de inflamación, ¿bien? Entonces,
sí, un músculo se puede inflamar luego de la actividad física, pero esa inflamación seguramente sea secundaria a la muerte de miocitos, ¿sí? A la muerte de células del músculo. Ahora, esta muerte de las células del músculo se puede dar justamente por hipoxia, porque no le llegó suficiente aporte de oxígeno en el momento que lo necesitaba, porque aumentó la demanda. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Lo que podría llegar a, bueno, una falta de energía y no consigo realizar más ejercicio. Claro, exacto. Y bueno, y después, con respecto a lo que es el ácido láctico, se dice que es el responsable de los calambres, ¿sí? Que Ajá, este sí, dolor repentino y contractura del músculo, porque justamente se acumuló ácido láctico, ¿sí? sí, sí, muy bueno. Bueno, es bastante interesante lo que es la fisiología del ejercicio. Yo acá no hablo mucho de fisiología, o sea, me limito a hablar de las reacciones químicas, pero es un tema interesante. Bien, continuamos con esto. Acá, en esta diapositiva, lo que vemos son el metabolismo, digamos, el conjunto de reacciones químicas que se da en los adipocitos, ¿sí? Entonces, fíjense, la glucosa, ¿sí? Cuando yo tengo elevados niveles de glucemia, puede esta glucosa ingresar al adipocito y generar glicerol trifosfato, que junto con los ácidos grasos van a formar triglicéridos, en el proceso conocido como lipogénesis. Estos triglicéridos van a almacenarse adentro del adipocito y pueden utilizarse en otro momento para poder obtener energía, por ejemplo, en un estado de ayuno. Si estos triglicéridos necesitan volver a salir a la sangre, se van a movilizar los depósitos a través de la beta-oxidación de estos ácidos grasos que permiten obtener acetil-CoA para poder alimentar el ciclo de Krebs. Y también a partir de los triglicéridos se puede sintetizar nueva glucosa a través de la gluconeogénesis. Bien, acá lo que vemos es un poco la interacción que se da entre el adipocito y el músculo, ¿sí? Entonces, fíjense que dentro del tejido adiposo, que por mucho tiempo se creyó que era simplemente una célula llena de grasa, y ahora se sabe hoy en día que es una célula que genera un montón de sustancias que colaboran con la regulación del metabolismo, ¿sí? Bien, entonces, yo tengo a los triglicéridos adentro del tejido adiposo, ¿sí? Que pueden separarse en glicerol y ácidos grasos por una lipasa, ¿sí? Esta lipasa es una enzima que entonces actúa sobre los triglicéridos para poder generar ácidos grasos y glicerol. Y nosotros tenemos varios tipos de lipasa. Acá les habla de la lipasa hormonosensible, ¿sí? Entonces fíjense que acá este proceso está regulado por una hormona, ¿sí? Las catecolaminas, y también acá les nombro la hormona de crecimiento, pueden aumentar la actividad de esta lipasa hormonosensible, ¿sí? Entonces, acá lo que sucede va a ser la movilización de estos depósitos. ¿Bien? El glucagón también, ¿no, profesor? El glucagón, Estimula la lipólisis. sí, también, así es. Pero no sé si actúa sobre la lipasa hormonosensible. Me parece que no, que la principal es la adrenalina. Sí, creo que es el hígado, glucagón. Yo leí que actúa en los tres. Actúa en el hígado también. Único que no, la verdad, yo lo aprendí así. Único que no se van a actuar sería en los músculos, el glucagón. El único. Ahí sí, los otros sí. En el material que está en el campo, yo leí de allá. Bien, buenísimo. Yo la verdad que estas cuestiones más hormonales se las debo. A mí déjenme con esta parte de la química. Bien, entonces, este glicerol puede salir al plasma
Los ácidos grasos acá les dice como que están unidos a la albúmina, pero en realidad también están formando las lipoproteínas unidos a las apolipoproteínas, ¿bien? Y se pueden dirigir al músculo, en donde pueden transformarse en acil-CoA, ¿sí? Y este acil-CoA, de nuevo, puede ingresar al ciclo de Krebs o también, sí, puede ingresar al ciclo de Krebs, ¿sí? En el músculo, para poder obtener más energía. Bien. Acá también tenemos, ¿sí? Como órgano en el cual estudiamos los procesos metabólicos, al cerebro, ¿bien? El cerebro va a alimentarse, o sea, va a utilizar como sustrato para la obtención de energía casi exclusivamente glucosa, ¿bien? Obteniendo piruvato, luego acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs. Esta energía van a utilizarla las neuronas casi en su totalidad para la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Que es lo que permite la diferencia de potencial entre el interior celular y el exterior celular, necesaria para poder transmitir los impulsos eléctricos, ¿sí? Y además, también esta energía va a ser necesaria para poder sintetizar, fabricar los neurotransmisores que estén involucrados en la sinapsis de tipo química, ¿bien? Y en periodos de ayuno, las neuronas también pueden utilizar los cuerpos cetónicos, ¿bien? Bueno, acá tenemos un poquito cómo es el ciclo de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Fíjense que en el hígado los ácidos grasos pueden generar acetil-CoA y si por alguna razón este acetil-CoA, por ejemplo, no puede alimentar al ciclo de Krebs, se van a formar, acá tenemos acetoacetatos y beta-hidroxibutirato. Se van a formar los cuerpos cetónicos, ¿bien? Estos cuerpos cetónicos pueden salir a la sangre, pueden circular y pueden dirigirse. Acá tenemos una representación del músculo, pero esto mismo pasaría en las neuronas, ¿bien? Estos cuerpos cetónicos nuevamente pueden formar acetil-CoA, que este acetil-CoA se dirija al ciclo de Krebs y así poder obtener energía. Bien, acá, bueno, les dejo como un tip sobre cómo organizar el estudio de química en trabajo y tiempo libre, ¿sí? Trabajo y tiempo libre es una materia que es bastante extensa, tenemos muchísimos contenidos, son 9 unidades problema, y muchas veces esto que tiene que ver con química queda un poco colgado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi recomendación para encarar el estudio? Es conocer las vías metabólicas, principalmente los nombres, los productos iniciales y los productos finales. ¿Bien? También poder identificar los órganos en donde se llevan a cabo estas vías metabólicas y cómo actúan en colaboración, ¿sí? Por ejemplo, no hace falta que se vuelvan locos estudiándose de memoria lo que sucede en el ciclo de Cori, ¿bien? O en otros ciclos, sino que traten de pensar cuál es la función de cada uno de estos órganos en el aporte de energía, ¿bien? Vamos a tener principalmente al músculo, al hígado, al tejido adiposo, ¿sí? Después acá yo les hablé un poquito sobre lo que es el cerebro, pero en realidad, si ustedes saben bien qué sucede en los otros, como que ya pueden armar el relato. Y después también es importante conocer los principales puntos de regulación de las vías en sus distintos niveles, ¿bien? Porque esto es lo que les va a dar a ustedes la pauta de qué proceso va a predominar sobre otro en una determinada situación, ¿sí? Por ejemplo, en una situación postprandial, en una situación de ayuno, en una situación de actividad física, ¿sí? Se van a estimular más ciertos procesos y van a disminuir otros que no van a ser necesarios para el organismo en ese momento, ¿sí? Bueno, acá llegamos a la etapa de las dudas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?
Venimos re bien. Profe, Sí. no sé si está bien preguntar así, pero ¿me podría decir cuál sería el producto inicial y los productos finales en el ciclo de Krebs principalmente y en la cadena respiratoria hacia la formación de ATP? Por favor. Bien. Con respecto al ciclo de Krebs, al ser justamente un ciclo, yo no tengo productos iniciales y productos finales. Pero sí tengo ciertas moléculas que se van a ir incorporando al ciclo y que se dice que lo alimentan. ¿Estamos? ¿Cuál es el producto que alimenta el ciclo de Krebs? El acetil-CoA. ¿Sí? Ese es el producto que se inicia y que va sufriendo modificaciones a lo largo de esas reacciones químicas. ¿Bien? Y después, como productos del ciclo de Krebs, yo voy a obtener GTP, dióxido de carbono y las coenzimas NADH y FADH, ¿sí? Que van a incorporar hidrógenos. Si ustedes me dan un momento, yo puedo buscar, que tengo acá, una presentación. Acá, metabolismo de glúcidos. Que ahí está como bastante resumido. Y después, estas coenzimas que han incorporado hidrógenos, ¿sí? Es decir, NAD es una coenzima, ¿bien? Que luego de su paso por el ciclo de Krebs, incorpora hidrógenos. ¿Incorpora hidrógenos de dónde? De aquellos compuestos intermediarios, ¿sí? Y después, estas coenzimas que han incorporado hidrógenos se dirigen a realizar la cadena respiratoria. A ver. Bien, acá tenemos los reactivos y productos obtenidos en el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos acetil-CoA, 3-NAD, FAD, GDP, fosfato inorgánico, ¿sí? Que es necesario para poder sintetizar ATP, y moléculas de agua, ¿bien? Y como productos obtenidos tenemos al dióxido de carbono, 3-NADH, ¿sí? Es decir, la coenzima que aceptó un hidrógeno. Además, acepta un protón, ¿sí? Por eso es 3NADH más 3H. Y después tenemos la coenzima FAD, que también acepta hidrógenos. Tenemos una molécula de GTP que se obtiene a partir de la unión entre GDP y fosfato inorgánico, y CoA, ¿sí? Que vuelve a ingresar al ciclo de Krebs. Y acá, bueno, vemos la misma fotito que yo les mostraba antes. Y después, a ver, fíjense que acá lo que vemos es que la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria lo que hace es aceptar esos hidrógenos que se han unido a las coenzimas NAD y FAD. ¿Bien? Entonces, estas coenzimas reducidas van a ir a la cadena respiratoria y se van a oxidar. ¿Bien? Van a perder esos hidrógenos que tienen y van a volver a formar NAD y FAD oxidados, que después nuevamente pueden ir a participar, digamos, del ciclo de Krebs para volver a aceptar esos hidrógenos. ¿Sí? Bueno, y luego, con respecto a lo que es la cadena respiratoria, de nuevo, va a estar alimentada por estas coenzimas reducidas, ¿sí? NADH más H y FADH2, si vos lo querés nombrar de esa forma. Ahora, como producto final de la cadena respiratoria, ¿yo qué tengo? Tengo la formación de agua, así, como producto final. Bien. Fíjate que esta es la misma imagen que veíamos antes,
y en ese último paso se produce la unión entre hidrógeno y oxígeno para formar agua. Pero, ¿cuál es el objetivo de toda esta cadena transportadora de electrones? No es formar agua, sino que el objetivo es crear un gradiente, ¿sí? Crear una diferencia en la concentración de protones de un lado de la membrana y del otro lado de la membrana. Bien. Esta diferencia de concentración a vos lo que te va a permitir es hacer esto, la fosforilación oxidativa, ¿sí? Que implica, esto parece muy complejo, pero en realidad lo tenemos que pensar como un proceso simple. Implica la formación de ATP, ¿sí? Gracias a esta enzima, que se llama ATP sintasa, y que puede desarrollar su actividad gracias a el gradiente de la concentración de protones. ¿Sí? ¿Se entendió o le hice muy complicada? Sí, 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 se entiende. Bien, perfecto. Entonces, Entonces, además de liberar agua, que es la molécula, libera también las moléculas de ATP por medio de por la enzima sintasa, ATP sintasa. Son ATP sintasa, sí. Son procesos que están acoplados. Bien. La cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones genera agua. Ahora, también genera como consecuencia este gradiente entre la concentración, entre una elevada y una baja concentración de protones que estimula la actividad de la ATP sintasa. Entonces, la ATP sintasa, fíjense que en la parte que dice outside, en la parte de abajo, yo tengo una alta concentración de iones hidrógeno, ¿sí? Entonces, estos iones hidrógeno van a atravesar la enzima, ¿sí? Y este movimiento de partículas genera la actividad enzimática que permite el acoplamiento entre el ADP y un fosfato inorgánico para poder fabricar ATP. Bien. Profe, Sí. los hidrógenos que son liberados por la coenzima, que pasan al espacio intermembrana. Claro, son esos mismos hidrógenos, ¿sí? Sí. Que son llevados desde el ciclo de Krebs hacia la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos acá la presencia de estos complejos, lo que favorecen es justamente que en la parte de arriba, ¿sí? Fíjense que hay un montón de iones hidrógeno. Bien, entonces, estos iones hidrógeno van a acumularse en un determinado espacio y van a disminuir su concentración en otro. Y esto es lo que permite la actividad de la ATP sintasa. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Es una pregunta medio que tonta. Dentro de la mitocondria, dentro de la intermembrana, las moléculas de oxígeno quedan dispersas para se unir con los hidrogeniones, porque es un aceptador de las moléculas de agua, ¿no? No sé. Exacto. Sí. Profe, yo tengo una pregunta de cuando hablaste de la lipólisis, que se libera glicerol y ácidos grasos, que hablaste que los ácidos grasos se van a la beta oxidación que va a generar CT-CoA. Pero el glicerol también no se va al hígado, que es por eso que el oxalacetato no va a estar disponible y que va a ser ese acúmulo del acetil-CoA que se va a convertir en cuerpo cetónico. A ver, no entiendo muy bien la pregunta. O sea, el glicerol... Que este glicerol también se va al hígado. Y tipo, que hablaste que el acetil-CoA
que por ejemplo de los cuerpos cetónicos, del acetil-CoA que se va a generar a partir de los ácidos grasos de la beta-oxidación. Pero tipo, ese acetil-CoA se va a hacer el acúmulo para se convertir en cuerpos cetónicos porque el glicerol está ocupado en el hígado por la gluconeogénesis por causa del oxalacetato. Que por eso que el oxalacetato no se va a juntar con el acetil-CoA que proviene de los ácidos grasos. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Y el glicerol también participa de la formación de otros compuestos. También puede utilizarse en la biosíntesis de ciertos componentes de membrana, de ciertas hormonas. Sí, justamente, así como lo decís. Entonces, la formación de cuerpos cetónicos va a ser por un ayuno prolongado. Entonces, eso pasa en el hígado y el cuerpo cetónico va a otro tejido, como por ejemplo el músculo esquelético, porque en el hígado el oxalacetato va a estar ocupado haciendo la gluconeogénesis, porque el cerebro necesita de glucosa, principalmente, sería así. Exacto. Entonces podemos Exacto. aplicar en Lorena de la UP6, por ejemplo, que eso puede estar pasando. Sí. ¿Cuál era la UP6? ¿Me la recuerdan? Porque yo no me acuerdo. Ella estaba en ayuno, sí, estaba trabajando en el sol, Sí. y bueno, es una vía Sí. que Que está, es la que se incorpora bruscamente. sí, bueno, Bien. Sí, eso es una buena forma de pensarlo, además de por la hipotensión ortostática. Muy bien. perfecto. Gracias, profe. De nada. Disculpa, yo tengo una duda. Sí. Porque no me quedó muy claro. En lo que es el metabolismo del ejercicio, una vez que se consumió el ATP que está en el músculo y después la fosfocreatina, no tengo claro si lo primero que se realiza es la glucólisis anaerobia o aerobia, o es depende del ejercicio, si es explosivo o no. Exacto, es dependiendo del ejercicio, vamos a tener predominio de un proceso por sobre el otro. ¿Sí? Bien. Sí, es esto que vos decís, es el tema de la explosividad de un ejercicio, te determina que vos te pases un determinado periodo sin aporte de oxígeno, ¿sí? Si la contracción es sostenida o Claro, es... depende del aporte de oxígeno, si es suficiente o no. Exacto, Bien, exacto. bien, gracias. Y nada. Profe, yo tenía una pregunta en realidad es si el acetil-CoA y el piruvato serían dos de las encrucijadas metabólicas, ¿cuáles serían las otras? ¿O son esas dos no? Mm, yo diría esas dos como las más importantes, ¿sí? Pero, ¿y por qué lo llamamos encrucijada metabólica? Primero, porque representan un punto de encuentro entre las diferentes biomoléculas, ¿sí? Entre hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Y además porque son metabolitos que pueden servir tanto para las reacciones catabólicas como para las reacciones anabólicas. Bien. Después hay otras moléculas que funcionan como puntos de unión entre dos vías diferentes, ¿sí? Como por ejemplo el glicerol. Pero el acetil-CoA y el piruvato pueden ir para cualquier lado. Entonces, son los más importantes. Ah, claro, claro. No, sí, yo tenía la duda en si decir, o si había otro más, o esas dos estaba bien. Con esas dos, para mí está perfecto. Ah, perfecto. Gracias. Profe, en relación a la fisiología del ejercicio, cuando hablamos de un ejercicio, cuando iniciamos un ejercicio, usamos entonces el sistema fosfocreatina y el sistema de glucógeno ácido láctico de inicio. Glucógeno, ácido láctico. Pero para movilizar o sea, vos movilizás el glucógeno del hígado. Bien, esto aumenta la glucemia y esa glucosa se va al músculo. Sí. Y después
puede ir al ciclo de Cori. Sí. Y eso ocurre porque el corazón todavía no se pudo modificar a adaptación del ejercicio. Por eso que va a usar primero lo que las fibras contienen. Sería así, los nutrientes que contienen. Por eso que Claro. el sistema de corta duración, y después que el aparato cardiovascular se puede aumentar el volumen cardíaco, y ahí entramos en el metabolismo aeróbico. Claro, o sea, el músculo no utiliza, yo me equivoqué, no utiliza el glucógeno, digamos, que está almacenado en el hígado, sino que utiliza los depósitos de glucógeno dentro de la fibra muscular. Sí. Bien, exacto, sí. Es por eso, entonces, si el ejercicio se prolonga, usamos después el metabolismo aeróbico, ¿sí? Porque me confundía sobre eso. Pensaba que era primero aeróbico y después anaeróbico, pero no. Es que es lo mismo que yo le decía a tu compañera antes. El tema de estar en aerobiosis o anaerobiosis va a ser cuestión de un momento, ¿sí? Cuando se produce la contracción muscular, generalmente cuando el músculo está contraído, no tiene aporte de oxígeno, ¿sí? Entonces después necesita relajarse y ahí sí puede ingresar el oxígeno y los nutrientes porque se puede producir el intercambio entre la célula y los capilares, ¿bien? Pero esta cuestión de si se va a dar una vía o la otra, va a tener como un predominio, por ejemplo, si es un ejercicio muy intenso, muy explosivo, y probablemente haya predominio de aquellas vías que son anaeróbicas, bien, porque es como algo más inmediato, pero que tampoco puede ser tan sostenido en el tiempo, porque te genera mucha menor cantidad de ATP que la que yo puedo generar con el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Profe, Bueno. yo tengo una duda. ¿Qué tanto hay que saber de la regulación del metabolismo? ¿A qué te referís con regulación del metabolismo? Claro, viste que había 4 niveles que hablaban Sí. sobre la enzima y todo eso. Tipo, ¿qué tanto lo tengo que profundizar? Yo te diría que con conocer que hay 4 niveles y en qué consiste cada uno, ya es suficiente. Lo que también estaría bueno por ahí es pensar en algún ejemplo de cada uno, ¿sí? Que eso está descrito en el libro. Yo no me acuerdo ahora de dónde lo leí, pero probablemente haya sido el Feducci. Es únicamente saber eso, ¿sí? Saber que existen niveles y que estos niveles también van a estar relacionados con procesos que se den adentro de la célula, ¿sí? Esto de la actividad y la cantidad de enzima y también de la compartimentalización celular, y después otros procesos que tienen que ver con mecanismos que suceden a nivel de todo el organismo, como por ejemplo la secreción de una hormona, ¿sí? Que va controlando procesos globales. Ok, genial. Muchas gracias. De nada. Bueno, gente, ¿cuándo rinden? ¿Cuándo es la mesa? Lunes, Ah, falta poquito. poquito. Bueno, muchos éxitos. Si nadie tiene otra pregunta, entonces dejamos acá. Así, bueno, se van a estudiar y yo también. Gracias, profe, No, gracias. está bien, gracias, profe. De nada. Bueno, muchos éxitos. Igualmente. Chao, nos vemos.